Que pase mi hermana, por favor, y así vamos a orar todos, amén. Por ahí mantengan así los quietecitos. Es un culto de 2 horas, amén. Y yo creo que si ahí mantenemos quietecitos a nuestros hijos ahí, hermanos, van a estar calmados, amén. Y así podemos escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Oremos por la palabra. Bendito Dios, una vez más, Señor, venimos ante usted, ante su presencia, Padre. Gracias, te damos gracias, mi Señor, porque sabiendo que usted escuchó nuestras oraciones, nuestras súplicas, pero también usted estuvo atento a nuestra ofrenda de alabanza y de adoración, mi Señor. Pero también, amado Padre Celestial, queremos poner atención a tu palabra, a tu mensaje. No sé lo que usted tiene preparado hoy en esta tarde para nuestras vidas, para nuestros corazones, pero Señor, obra en nuestras vidas, Espíritu Santo, quebranta nuestros corazones y que cada palabra quede grabado, Señor, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, mi Señor, y que cada uno de nosotros, mi Dios y Rey, nos vayamos, Señor, con esta palabra, con este mensaje, para que, Señor, lo vivamos y lo practiquemos en el nombre de Jesús. Use a su siervo Esteban, habla a través de él, mi Señor, y que tu pueblo y que tu iglesia, Señor, esté atento. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, ahí en San Lucas. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Dios es bueno. Ahí en San Lucas. El día miércoles, el miércoles pasado empecé a hablar temas de Navidad. Por los hermanos que vienen esta semana, el miércoles el Señor nos habló con un tema de Navidad y bueno, tenemos esta semana, antes del domingo, ¿verdad? El 22, que vamos a estar haciendo nuestro culto de Navidad especial. Vamos a leer, hermanos, por favor, en Lucas capítulo 2. Amén. Lucas capítulo 2. Dice así la palabra del Señor de esta manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Palabra de Dios, ocupen sus lugares en el Señor. Hoy quiero dar el segundo mensaje, hermanos, de Navidad. El día miércoles, en el culto del día miércoles, o de la noche del día miércoles, hay algunos puntos importantes, hermanos, referente a la celebración que como cristianos nosotros tenemos, a diferencia de muchos otros cristianos quizá que no lo hacen, en donde yo les comenté que no deberíamos nosotros de juzgar a los que no lo hacen, y los que no lo hacen
no deberían de juzgar a los que lo hacen. ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, los que vinieron el día miércoles, que en realidad pues no son todos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque, bueno, siempre hacemos culto, seamos los que seamos. Pero hoy quiero hablarles de un tema muy importante, hermanos. Alaba al Señor. Amén, gloria a Dios. Acerca de la Navidad, Cristo vive. Un tema, hermanos, que yo en lo particular le he puesto los cristianos y la Navidad. Así le he puesto este tema, los cristianos y la Navidad. Estaba investigando algunas palabras que a lo mejor nosotros no hemos puesto mucha atención, entre comillas, ¿no? Como es la palabra mesón, la palabra pesebre. Me encanta mucho a mí la historia, hermanos, de este escritor llamado Lucas, porque es el único libro, hermanos, de los evangelios que relaciona, hermanos, los acontecimientos que narra. O sea, Lucas habla de los acontecimientos que pasaron con el nacimiento de Jesús. Me encanta porque, mire, habla, desde el capítulo 1 habla, hermanos, sobre los dos anunciamientos importantes para que se cumpliera pues, la palabra del Señor en la persona del Mesías. Porque primero anunciaron a Juan el Bautista. Lucas lo escribe, es el único evangelio que lo escribe. Amén. Como el ángel visita a Zacarías, ¿se acuerdan? Ahí en el templo estaba ofreciendo incienso, estaba ofreciendo ofrenda, y ahí recibe la visita del ángel. Tanto que él no creyó, hermanos, no creyó en la palabra de este ángel, y entonces, hermanos, el ángel le dijo: por cuanto no has creído, pues te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Imagínense, hermanos, qué experiencias Lucas, ¿verdad? Escribe experiencias muy narrativas, hermanos, muy expresivas y muy importantes. Después de que el ángel anunciara a Zacarías, el ángel le anuncia a María. Amén, le anuncia a María sobre el nacimiento de Jesús. Ya todos lo sabemos eso, hermanos, amén. Ya no sabemos esa historia. Ya no sabemos la historia, hermanos, de cómo el ángel, ¿verdad?, le habla a María de que ella iba a ser el vaso escogido para que el Hijo de Dios naciera. Amén. Eso ya también lo meditamos en las clases de escuela dominical. Pero me encanta mucho la historia porque, miren, hermanos, Lucas es el único escritor de los evangelios que relaciona los acontecimientos que narra con la historia mundial. Amén. De hecho, su libro aquí de Lucas, yo leí este comentario que este evangelio iba dirigido a los griegos. Alaba al Señor. A un grupo de cristianos griegos o gente griega, la que estaba interesada y familiarizada, hermanos, con la situación política de aquel entonces. Pero aunque el pueblo de Israel y en esa zona ya estaba siendo gobernada por el Imperio Romano, lo que imperaba ahí era el lenguaje griego, la cultura griega. Alabamos al Señor. Entonces, ya estaba, hermanos, el Imperio Romano, y Augusto César fue el primer emperador romano. Alaba al Señor. Entonces, esas autoridades romanas eran consideradas pues como dioses. O sea, Augusto César era considerado como un dios. De hecho, había una expresión que decía: César es Señor. Así decía, los romanos tenían que repetir
continuamente César es Señor. César es Señor. Y por eso, una de las cartas que Pablo escribe precisamente a los filipenses es para enfocar, hermano, que César no era el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Por eso, hermano, el nombre Señor es un nombre divino. Es un nombre para Dios. Es un nombre, hermanos, en el cual pues significaba mucho decir que alguien era Señor. ¿Sí? De hecho, la palabra kurios en el griego no era aplicado en el caso de la palabra Señor, no era aplicado, ese nombre, kurios, no era aplicado a personas. Era aplicado, hermano, a lo divino, la palabra griega. Entonces, hermanos, me llama mucho la atención cómo, a pesar de todo lo que pasaba, de todo lo que estaba sucediendo con los imperios, en ese tiempo se anuncia, hermanos, la venida del Mesías, alaba al Señor. Amén. Y también se cumple la realidad del Dios que vino a la tierra, del Dios hecho hombre. Amén. Alaba al Señor. Amén. Y aquí empieza el relato. También me encanta mucho porque Lucas es el único que habla cómo nació Jesús. ¿Estamos aquí, hermano? Es el único que habla cómo nació Jesús, Lucas. Mateo, pues, habla ya del asunto de los magos, ¿sí? O de los sabios. La palabra más correcta sería sabios, porque en nuestra cultura la palabra mago tiene otro connotativo por nuestra cultura, y en la Biblia, y sobre todo el significado de mago dentro de la palabra griega no es una persona que hacía magia o que que se dedicaba a la agorería o a la... no, sino la palabra habla de que estos hombres eran personas inteligentes, personas sabias, que estudiaban las estrellas. Amén. Y que eran astrónomos. No astrólogos, no, astrónomos. Porque la astrología es una parte del ocultismo. La astrología es parte del ocultismo. No, yo estoy hablando de astronomía. Es la ciencia que estudia, hermano, las estructuras, el origen y todo el concepto de las estrellas. Amén. Si nosotros ahorita conocemos algunas estrellas por su nombre, es porque ha habido astrónomos que han hecho un estudio muy peculiar con estos aparatos, hermanos, llamados telescopios de una alta gama, de una alta tecnología. Telescopios, hermanos, que pueden traspasar los cielos y acercarse a las estrellas, estudiar sus estructuras, estudiar su forma, etc. Pero es parte de la astronomía. Y bueno, Mateo habla solamente a partir de los magos. Jesús, ¿verdad? En los 4 evangelios, pues tiene siempre sus asuntos, sus títulos, sus relatos. En Marcos, pues no se habla tanto de su nacimiento. Juan, el apóstol Juan, habla de su origen divino, es decir, que Jesús es Dios, porque él empieza a hablar diciendo: en el principio creó Dios los cielos. En el principio era el verbo, ¿verdad? Para despertarlos, a veces están despiertos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, que es la expresión más exacta, y el verbo era Dios. Y Juan habla mucho de la divinidad del Hijo de Dios. Alaba al Señor. Amén. Entonces, hermanos, el relato de Lucas
está más cercano a la gente, alaba al Señor. Amén. Ya lo leímos aquí. César Augusto o Augusto César era el emperador. Hay un censo. Cuando dice aquí, hermanos, empadronado, habla de un censo. Amén. Un censo romano. Pero este censo romano, hermano, se llevaba a cabo por dos cosas. Mire, el censo romano se llevaba a cabo por dos situaciones. Una, en el sentido de recaudar los impuestos de cada familia. Roma cobraba muchos impuestos dependiendo el tamaño de familia. Y también el otro sentido del censo o del empadronamiento era el saber cuántos jóvenes había de cada familia para reclutarlos como soldados romanos, porque era una obligación, hermanos, el que los jóvenes a partir, bueno, esto es aproximadamente, los jóvenes a partir de los 17, 18 años ya podían, hermano, pertenecer a la milicia romana. Entonces, el empadronamiento era para saber cuántos miembros de familia eran, para cobrarles un impuesto. Imagínense que aquí nos cobran impuestos por familia, por cada miembro de la familia, ¿no? Hay aquellos que son más de 10, ¿cuánto pagaría, no? Pero entonces, y lo otro era de que también necesitaban conocer cuántos jóvenes habían allí para ver, hermanos, si podían entrar al ejército. Alaba el Señor. Entonces, el decreto de Augusto César no era una casualidad, hermano. Escúchenme, aquí tenemos que aprender una situación bien importante. Dios no es un Dios de casualidades. Escúchenme. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios de accidentes. Dios no es un Dios, hermano, así de, como decíamos, de que Él hace las cosas de chiripa. No. De hecho, Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C. Dios, hermanos, sus decretos y su palabra se cumplirá como Él lo ha estipulado. Alaba el Señor. Y no era casualidad que este decreto de este emperador pues salió al tiempo de Dios. Amén. En la vida de José y María salió en el tiempo perfecto de Dios. Es que los tiempos de Dios, hermanos, son perfectos. Pasamos al Señor por eso. Los tiempos de Dios son perfectos. Alaba el Señor. Gloria a Y Dios. es que cuando leemos Lucas, a veces decimos, bueno, ¿y por qué tuvieron que viajar José y María hasta Belén? Y no era una distancia, hermanos, muy corta como llegásemos a pensar. Alaba el Señor. Mire, la distancia de donde ellos vivían, hermano, a Belén, pues era una distancia larga. Ahora, pues se cree que ellos usaban el transporte de los asnos o los burritos. Eran personas humildes económicamente hablando. Alaba el Señor. Pero yo quiero decirles algo con esto. Dios controla la historia. Vamos al Señor por eso. Dios controla la historia. Amén. La historia de la humanidad no solamente, hermanos, nos habla de acontecimientos que han sucedido a lo largo de los siglos que llevamos, sino que estos acontecimientos, hermanos, han sido bajo el control y bajo la dirección de Dios. Cuando José y María iban a Belén, es porque Dios así lo había decretado, que Jesucristo naciera, hermanos, en Belén, para que se cumpliera la profecía de Miqueas 5:2. Alguien que me guste, por favor, de leerme Miqueas 5:2, porque esta profecía se cumple, hermanos, de una manera maravillosa en este acontecimiento. Alguien que lea, por favor, Miqueas 5:2. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, saber que Dios controla la historia? Amén. Que para Él no hay casualidades, que para Él no hay, hermano, accidentes. Alguien que lea, por favor, Miqueas 5:2.
tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alaba al Señor por la palabra. Amén. Esa profecía se tenía que cumplir, hermano. Y Dios estaba orquestando los acontecimientos en la vida de José y María. Ellos llegaron a Belén, como ya leímos aquí, dice el versículo 4 de Lucas 2, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, que tenían que ir, hermano, a sus lugares de origen, que tenían que ir a sus lugares en donde, hermano, en donde ellos pertenecían o donde su familia pertenecía. Entonces, hermanos, ellos tuvieron que caminar, alaba al Señor. De tal manera, hermanos, se cree que María y José recorrieron aproximadamente 15 kilómetros, pero caminando. No crean que había allá metro, microbús o taxi. No. ¿Cuánto es 15 kilómetros de aquí a dónde, hermanos? 15 kilómetros. Aquellos que les gusta medir sus pasos, o por lo menos ahí con el celular. ¿De qué Tepozotlán? 15 kilómetros, hermano. Y María embarazada, caminando. ¿Qué le sucede a una mujer que ya está a punto de darlos y está caminando? A lo mejor estaba en el burrito ahí, pero era incómodo, ¿verdad? Es incómodo estar. Pero ellos tenían que ir allá. Alabamos al Señor. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que aquí se cumple la profecía de Miqueas. Amén. Miqueas 5:2. Iba a nacer en Belén aquel, hermanos, que ya era eterno. La última parte de Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, es decir, que él ya era eterno. Amén. Pasamos al Señor. Amén. Entonces, podemos mirar, hermanos, cómo los tiempos de Dios son perfectos. Aleluya. Me llama mucho la atención el versículo 5 en adelante: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su primogénito, y lo envió y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos pasajes que cada año se leen, estos pasajes que cada Navidad, hermano, lo recordamos, no deberíamos solamente de recordarlo cada Navidad, alaba el Señor, sino enfocar, hermanos, que hay aprendizaje o hay algunas lecciones que podemos nosotros adquirir o recibir cuando leemos la palabra del Señor. Hay acontecimientos en la palabra del Señor que deben de marcar nuestra vida y que debemos nosotros de recibir la palabra del Señor para que lo que acabamos de leer no solamente lo leamos porque es Navidad, porque se festeja, porque, hermano, no. Enfoquémonos en por qué María dio a luz a un primogénito. Enfoquémonos en por qué Jesús tuvo que nacer y no había para Jesús y para sus padres lugar en el mesón. Y tuvo que nacer, y cuando nació se le acomodó, hermano, allí en un pesebre rústico, un pesebre con materiales, hermanos, se cree que podrían haber sido hasta de cemento. No sé si ustedes han visto esos donde comían los animales o donde comen los animales, que le hacen así en forma de cuadrito, y era un bebedero o un comedero para los animales. Imagínense, hermano, la salubridad, imagínense, hermano, el olor que había ahí. Ahora, muchos acontecimientos, hermanos, de nacimientos de personas famosas son anunciados con platillos, con fiestas,
Pudieron ser hijos de presidentes, hijos de reyes, famosos. Y hasta los anuncian en la televisión, los anuncian en la radio, los anuncian en los periódicos, en las revistas. Yo recuerdo cuando nacieron los hijos del que ahora es rey, ¿verdad? Carlos III y su esposa que ya falleció, Diana, ¿verdad? Como cuando nacieron los príncipes, hasta las revistas más famosas del mundo eran, hermanos, la portada. Los periódicos eran la portada. En la televisión, hermanos, eran las noticias, ¿verdad? El trending topic del mundo. Pero en el pasaje que estamos leyendo, hermanos, no se nos dice nada de eso. Alabamos al Señor. En este pasaje que estamos leyendo, se nos dice algo diferente a esos nacimientos. Como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el unigénito Hijo de Dios venía al mundo, pero no nació en un hospital de lujo, no nació en un palacio. Alaba el Señor. Y nadie lo esperaba. Y nadie, hermano, estaba ahí expectante a ver cuando naciera, no. De hecho, la gente estaba, hermano, en sus cosas, en sus ocupaciones, en sus negocios. La gente estaba en lo suyo. Y hoy en día es lo mismo. ¿Para qué celebran la Navidad si están en lo suyo? ¿Para qué, hermano? Dicen ellos, en el mundo se celebra, pero si están en lo suyo. No están en lo que deberían de estar. Alabamos al Señor. No están en lo real, en lo que la palabra de Dios dice que debemos nosotros como iglesia, hermanos, adorar a aquel que se hizo hombre. Alabe al Señor. Cristo vive. Nadie lo esperaba. José y María, padres terrenales, pues trataron de hospedarse en un mesón. ¿Qué entendemos por la palabra mesón? Aquí tuve que investigar un poquito esta palabra, la palabra mesón. Y bueno, esta palabra significa albergue, o significa en un lugar donde se daban hospedaje. Alaba al Señor. Era como, hermanos, un lugar donde se le daba a las personas comida, se le daba hospitalidad. Alaba al Señor. En algunas ocasiones podría haber sido público, sí, pero también habían privados y eran muy caros en los tiempos de Jesús. Alaba al Señor. Y entonces, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que nació Jesús, pues iba mucha gente a empadronarse. Y entonces, hermanos, estos mesoneros o estos mesones se llenaron tanto que ya no alcanzaron, hermanos, José y María un lugar para hospedarse. Alaba al Señor. Y ellos tuvieron que, hermanos, literalmente posar en una tienda. Ellos, bueno, investigaron un poquito. Dicen que ellos, hermanos, tuvieron que hacer una tienda. Tuvieron que improvisar una tienda ahí para que, hermanos, pudieran nacer el niño Jesús. ¿Sí? Pudieran nacer el niño Jesús. Alaba al Señor. Aleluya. Y como no había para ellos lugar en el mesón, entonces tuvieron, hermanos, que improvisar eso. Y cuando nació el niño Jesús, aquí dice literalmente la palabra de Dios, hermanos, el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Alaba al Señor. Lo envolvió en pañales, es decir, los pañales en aquel entonces eran telas muy especiales. Eran telas, hermanos, que abrigaba al niño, que mantenía a la criatura, hermanos,
abrigada o abrigado, que sus órganos internos eran protegidos. Y hermanos, este niño Jesús, cuando dice que estaba envuelto en pañales, habla de la humildad, pero también de su naturaleza. Es decir, que era una persona real. Amén. No era algo místico, no era algo fantasmal como muchos lo quieren hacer creer. No, este era un niño verdadero. Era un niño con carne y hueso, alaba el Señor. Era un niño, hermanos, en el cual había venido del cielo, alaba el Señor. Y el nacimiento del Salvador, hermano, es el acontecimiento más importante, hermanos, al igual que toda la obra redentora, alaba el Señor, pero que nos habla de la humildad, de la sencillez, que nos habla, hermanos, de que Jesús fue humilde, que nos habla de que Jesús fue sencillo y de que Él, hermanos, ahí en 2 de Corintios 8:9 dice que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Gloria a Dios. Pasamos al Señor. Amén. Entonces, hermanos, quiero dar algunos puntos importantes para que comprendamos, hermanos, el por qué nosotros como cristianos podemos celebrar la Navidad alabando a Cristo, alaba al Señor. Amén. Miren, hermanos, en primera instancia, la Navidad no meramente le pudiéramos llamar una fiesta, porque en realidad, hermano, cuando los pastores recibieron la noticia del nacimiento de Jesús, ellos se gozaron, se alegraron, ellos recibieron la noticia más admirable de su vida, pero no para una fiesta. Mucha gente puede tener fiesta, pero no adora al Señor. Mucha gente pudiera tener fiesta en su casa, con la familia, pero eso no quiere decir que adora a Dios. ¿Sí me entiende? Amén. De tal manera, hermanos, que ¿cuál sería nuestra actitud correcta como cristianos en esta Navidad? Y no solamente esta Navidad, sino siempre, porque el Señor Jesucristo no solamente merece la gloria hoy, mañana, sino todos los días de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. En el culto, en el hogar, donde quiera que estemos, Dios merece toda la gloria. Amén. Alaba al Señor. No importa la situación, no importa las circunstancias, no importa, hermano, lo que estemos viviendo, Dios merece la gloria, la honra y la alabanza, hermanos, siempre. Alaba al Señor. Amén. Entonces, tenemos que comprender, hermanos, en esta Navidad, que el motivo de nuestra alegría, que el motivo de nuestra celebración y de nuestro gozo es Jesús, el Hijo de Dios. Alabamos al Señor. Vea lo que dice ahora más adelante, por favor, allí en Lucas 2, el versículo, hermanos, los siguientes versículos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Alabe al Señor. Amén. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Más alabamos al Señor. Debemos de comprender, hermanos, que el motivo de nuestra alegría, el motivo de nuestro gozo, alaba el Señor, el motivo de nuestra celebración o de la celebración que podamos hacer en estas fechas es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. No son, hermanos, los estrenos que tengamos, no es el dinero que nos den, no es los regalos que recibamos o los regalos que demos, no. La gente, hoy en día, la gente que no conoce de Dios, enfoca mucho el materialismo, el mercantilismo, los regalos, los viajes, hermano, el ser ostentosos.
Pero eso no es la Navidad. Eso no es lo que el cristiano debe de hacer. El cristiano debe de comprender, hermano, que el único que merece toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Por eso los ángeles dijeron a los pastores: no teman, no tengan miedo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿En cuántos de nosotros ha nacido el Salvador en nuestro corazón, hermanos? Amén. ¿Ya lo tenemos en nuestro corazón? Amén. Levanten la mano quien no lo tiene para orar por él. Pero ¿sabe dónde se refleja que usted lo tiene? ¿Quiere que le digan dónde lo refleja si usted lo tiene? Quiero guardar un momento de silencio, porque a mí me da mucha pena a muchos cristianos que dicen que tienen a Cristo pero no se gozan. Están amargados. Se enojan por cualquier cosa. Muestran envidia, muestran celos carnales. Digo yo, ¿ha nacido Jesús en su corazón? Pues entonces hay que gozarnos. Amén. Hay que alegrarnos. Pero hay cristianos que tienen amarguitis aguda. Hay cristianos que no les puede decir mi alma porque quieren casa aparte. De veras. Pero aquí está nuestra razón de nuestro gozo, hermano. Y no solamente en Navidad. No solamente porque tenemos cena o tenemos aguinaldo o tenemos ropa que vamos a lucir. No. Eso, hermano, es secundario. Eso no importa. Lo importante es que Cristo esté en mi corazón. Lo importante es que Cristo esté acompañándome a mi familia, en mi casa, en mi mesa. Aleluya, amén. ¿Cómo creen ustedes que hermanos, que se puso Zaqueo cuando Jesús le dijo: Zaqueo, voy a tu casa? Imagínense a Zaqueo, hermanos, que era pecador, era ladrón, era hermanos usurpador, pero cuando Jesucristo llegó a su casa, él, hermano, fue un hombre transformado y cambiado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si alguien aquí me dice que está feliz, pero cuando lo saludo no me sonríe. Cuando saludo, cuando les llamo la atención, se molestan. ¿Saben a mí cuántas veces me han llamado la atención? Tan solamente ayer mi pastor Saúl me llamó la atención y yo muy contento. No tengo por qué molestarme cuando me llaman la atención. Al contrario, tengo que alegrarme porque sé que tal vez a través de eso Dios me está moldeando, Dios me está tratando mi carácter. Porque es el gozo, la alegría. Amén, aleluya. ¿Sabe? Hay mucha gente que nomás celebra, hermano, porque y todo, hermanos, pero no. La razón de nuestra celebración es Cristo. Él nos ha dado gozo, Él nos ha dado alegría, Él nos ha dado felicidad. Él es el motivo de nuestra Navidad. Amén. Y es la Navidad. Gloria a Dios. No es el dichoso personaje panzón y barbón, no. No. Ni tampoco, hermanos, muchas cosas que pasan allá afuera. La razón de nuestra Navidad es Cristo. Cristo es nuestra Navidad. Aleluya. Cuando era niño me enseñaban eso en la escuela dominical. Cuando era niño me mostraron, hermano, que la Navidad no era un regalo. De hecho, cuando éramos niños nosotros no recibíamos regalos. La cultura de Estados Unidos, la cultura, hermano, de la mercadotecnia, la cultura de la oferta y la demanda. Que si no regalas o no te regalas, no pasaste la Navidad. No, hermano. Cuando yo era niño,
Yo nunca recibí regalos de Navidad. Pero mire qué felices éramos cantando en la casa de Dios al Hijo de Dios que se hizo hombre. Gloria a Dios. Cómo había, hermanos, obras de teatro de Navidad, cómo había alabanzas al Señor, porque habíamos creído que Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, comprendamos algo. Celebremos a Cristo. Él es el motivo de nuestra Navidad. O a lo mejor usted me dirá, es que mi familia se une y pues usted hágalo a solas, usted hágalo ahí, en su corazón, hágalo. Una ocasión, recuerdo una Navidad que mis padres habían venido a México, a Naucalpan, y tenemos un tío que todas las Navidades, mire, hacía rico a la corona este hombre. Y ya tomado, mi papá va a visitarlo y él le dice, Galdino, porque se llama mi papá, Galdino, dice, ¿no quieres una caguama, no una cerveza? Mi papá dijo, no, porque eso para mí ya no es. Y alégrate, Galdino, porque esto es la felicidad, le decía el tío. No, eso no es la felicidad. La gente piensa que eso es felicidad. Y yo me di cuenta, hermano, que la gente así celebraba y así festejaba. Hermanos, comprenda que el motivo de nuestra celebración es Cristo Jesús. Amén. Amén. Comprendamos, hermanos, que el mejor regalo que podemos dar en esta Navidad es a Cristo Jesús. Él es el regalo. Y ahí se cumple el texto que el Hijo de Dios declaró. Y ese texto que ha sido, hermanos, traducido en más de 500 idiomas, que usted lo conoce y yo lo conozco. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo de la Navidad más grande, hermanos. Amén. Ya lo tenemos. Ahora regalémonos a la gente que no lo conoce. Hablemos a la gente de ese Hijo de Dios, el regalo más grande que el Padre pudo haber dado al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabe al Señor. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí porque hemos recibido este regalo. Pero ahora nosotros ofrezcamos este regalo a mucha gente que no lo tiene. Alabe al Señor. Cuán importante es saber, hermano, que este regalo sigue vigente. Alabe al Señor. Hay regalos que se echan a perder. Ayer nos dieron regalos muy bonitos, pero ya no, después de esos regalos, ya, ¿qué hacemos con los regalos? ¿Qué hacemos con los papeles que envuelven los regalos? ¿Qué hacemos con los regalos? No duran. Si me regalan unos zapatos, en un año se me acaban. Si me regalan o regala usted, no sé, un celular, por muy caro que sea, tiene su fecha de caducidad o su fecha de cuando desechan a perder, ya no funciona. Pero hay un regalo que perdura por la eternidad. Hay un regalo, hermanos, que nunca pasa de moda. Y ese es el regalo que usted y yo podemos dar a la gente. La gente celebra, sí, pero no es feliz. La gente se alegra, pero no es feliz. La gente regala, la gente recibe, pero no es feliz. La gente viaja, tratando de darle a su vida un refrigerio o hasta cierto punto un descanso, pero no es feliz. ¿Sabe por qué? Porque no hay regalo que los haga feliz hasta que llegan a Cristo. Él es el regalo. Y vea, hermanos, por favor, segunda de Corintios, por favor. Y con esto concluyo. Cristo vive. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. O algunos estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Segunda Corintios 8:9, por favor, léalo conmigo, póngase de pie. Y con esto daremos gracias al Señor.
tenemos que celebrar o tenemos, hermanos, que reconocer. 2 Corintios 8:9. Amén. Aleluya. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, estudiando un poquito este pasaje, ¿de qué pobreza habla este pasaje? ¿Cuántos de ustedes han visto un judío pobre? ¿De qué pobreza habla aquí? Porque en toda la historia no ha habido judíos pobres. De hecho, investigando un poquito este pasaje, no hay evidencia de que Jesús fuera más pobre que muchos palestinos del primer siglo. Alaba el Señor. Más aún, no habla hasta cierto punto de una pobreza económica o de una pobreza que a veces llegamos a pensar que no tenía dinero, que era una persona de escasos recursos. No, hermanos. ¿De qué pobreza habla entonces? De lo espiritual, me dicen algunos. Miren, hermanos, Él se hizo pobre, alaba al Señor, al ceder sus derechos como Dios y convertirse en un ser humano. Jesucristo en su encarnación, hermanos, como Dios que es, alaba al Señor, voluntariamente dejó en el cielo su gloria. Por eso me llama mucho la atención lo que dice Filipenses, que Él estando en la condición de Dios, o sea, Él siendo Dios y siendo igual a Dios, Él no, dice, se aferró a eso, sino que Él se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. Es decir, que la pobreza que habla aquí el apóstol Pablo, habla acerca, hermanos, de que este Dios que es todopoderoso sufrió las inclemencias de todo ser humano. Alabamos al Señor, que como hombre estuvo sujeto a espacio, a tiempo y a todas las limitaciones humanas como cualquier ser humano, aunque no perdió, hermano, su divinidad y no perdió su deidad. Él puso a un lado su gloria y sus derechos allá en el cielo. ¿Sabe? En pocas palabras, Él fue humilde, Él fue obediente, hermanos. Escúchenme bien, Él fue humilde y obediente. Y tercero, Él se sujetó a su Padre. De esa pobreza habla, hermanos. Fue humilde. Por eso Pablo dijo: haya pues este mismo sentir o esta misma forma de pensar o de sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en esas tres cosas, Él fue humilde, Él fue obediente, Él fue sujeto a su Padre. Fue humilde, porque Él mismo lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos en realidad, hermanos, somos como Jesús? ¿Cuántos somos como Él? Somos humildes, somos mansos. ¿Se da cuenta hasta dónde hemos llegado con este tema? Eso es la Navidad, hermanos. Somos humildes con nuestros hermanos. Somos mansos con nuestros hermanos.
¿Cuántos somos obedientes a Dios? ¿Cuántos en realidad somos obedientes a Dios? Y aunque nunca me ha gustado hablar a nivel personal, pero ¿cuántos realmente obedecemos al pastor de la iglesia Manuel? Porque para eso son dados en la iglesia, hermanos. Yo cuando leí por primera vez Hebreos 13, 7 y 17, tuve miedo de fallarle a Dios, desobedeciendo a mi pastor. Si usted lee Hebreos 13, 7 y 17, ahí se va a dar cuenta por qué el Señor lo dice. ¿Y cuántos en realidad somos sujetos al Padre? Somos sujetos a la palabra de Dios. Eso es, hermano, lo que el Señor nos ha enseñado. Que con esa pobreza que Él tuvo en esa circunstancia, Él nos enriqueció con su humildad. Él nos enriqueció con su obediencia. Y Él nos enriqueció siendo obediente al Padre. Y como dice Filipenses, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros ya no queremos, hermanos, sacrificar nuestro tiempo para Dios. No queremos sacrificar nuestros talentos, nuestros ministerios, nuestras finanzas, nuestro tiempo. No queremos ya, hermanos, sacrificar. Como decía la predicación de ayer, hermanos, estamos enfocándonos en el mínimo esfuerzo. Pero sabe, seamos como Jesús. Amén, aleluya. Si estamos aquí es por Él. Amén, gloria a Dios. No estamos por ninguna persona aquí, ni estamos haciendo favores a ninguna persona aquí. Sino estamos por Jesús, porque es el autor de nuestra Navidad. Amén. ¿Sabe lo que yo le he orado a Dios cada día? Precisamente esas cosas. Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser humilde, ayúdame a sujetarme más a ti. Y eso es, hermanos, la riqueza que Dios nos ha dado como cristianos. Que en esta Navidad nosotros recibamos esas riquezas. Amén. Que a través de esa pobreza que Jesucristo tuvo, nosotros ahora estamos enriquecidos con muchos valores que Él tiene. No solamente esas tres cosas, sino la amabilidad, el amor, el servicio y tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo siendo hombre en la tierra. Que sea nuestra actitud, hermano, de seguir adelante en obediencia, en humildad, en amor, en servicio para nuestro Dios. Amén, aleluya. Porque si Él, hermanos, nos pidiera cuentas, ¿qué cuentas usted le daría? ¿Qué cuentas yo le daría a Dios por lo que Él ya nos dio? Creo que estaríamos tan avergonzados, hermanos, por lo que nos pediría. Celebre a Cristo, sí. Celebre la Navidad a Cristo, pero no olvide el propósito de la Navidad, que es honrarle a Él con todo nuestro corazón. Y que lleguemos al carácter de Él hasta que seamos semejantes a Él. Oramos al Señor un momento. Padre, solo tú sabes nuestros corazones cómo están. Quizá como personas necesitamos comprender el propósito de la Navidad. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que la Navidad no es el ser materialistas, que la Navidad no es el ser portadores de muchos regalos, que aunque esto sí se pudiera hacer, no es el enfoque principal, no es el punto principal, Señor, sino que el punto principal es que cada Navidad nosotros te reconozcamos
nosotros te reconozcamos, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús por nuestras culpas y por nuestros pecados. Y que reconozcamos que el regalo más grande en estas fechas no es algo valioso materialmente hablando. No es, Señor, el disfrutar una gran cena o recibir un gran regalo, sino el regalo más grande que podemos recibir es tu Hijo Jesús. Y que nosotros podamos dar ese regalo a mucha gente que no lo tiene. Gracias, Señor. Bendito Dios en tu mano. Que podamos, Señor, en esta Navidad, Padre, cumplir con tu palabra que dice que tanto has amado al mundo, que has dado a tu Hijo unigénito. Ahí está el regalo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, si nosotros hemos recibido ese regalo, ayúdanos ahora a expandir ese regalo a mucha gente, predicándoles tu palabra, predicándoles el amor de Cristo, anunciando, Señor, que tú naciste para salvar a la humanidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Perdónanos, Señor, si hemos perdido el enfoque. Perdónanos, Señor, si hemos perdido el propósito. Pero aquí estamos para rogarte misericordia, para que nos sigas ayudando. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo. Y queremos, Padre, rogarte que aunque no tengamos, Padre, en esta Navidad, que aunque no disfrutemos de los bienes materiales, que en esta Navidad podamos disfrutar tu presencia, podamos disfrutar tu compañía y tu amor, y podamos gozarnos, porque esto ha producido en nosotros gozo, ha producido en nosotros alegría, felicidad que el mundo no puede darnos, porque tú eres nuestro gozo, Jesús. Tú eres nuestra alegría, tú eres nuestra felicidad. Y gracias, Señor, porque nosotros sí podemos decir que tenemos una feliz Navidad. Nosotros sí podemos decir que tenemos una feliz Navidad, Padre. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.